¿Alguna vez te han traicionado tan profundamente que todavía duele recordarlo? ¿A alguien en quien pusiste toda tu confianza y te entregó sin dudar? Eso fue lo que vivió Jesús. La misma noche en que una mujer derramaba perfume carísimo como acto de amor puro, Judas ya había tomado la decisión de vender a su maestro por solo 30 monedas de plata. Pero no fue solo por dinero. Detrás había un silencio estratégico y un complot mucho más oscuro. Esta historia no es solo sobre Judas. Es un espejo incómodo que nos invita a mirarnos a nosotros mismos. En la noche más oscura que jamás envolvió la antigua Jerusalén, un silencio pesado, casi asfixiante, se extendía como una niebla invisible sobre las calles empedradas. Nadie en la ciudad dormida podía sospechar que, en ese preciso instante, se estaba tramando la traición más dolorosa y misteriosa de toda la historia humana. Una traición que no nacería de un enemigo declarado, sino de alguien que había compartido cada paso, cada milagro y cada secreto con el propio Maestro. En un palacio oculto tras gruesas cortinas que olían a incienso caro y a poder absoluto, los hombres más influyentes de Israel se habían reunido en secreto absoluto. Los principales sacerdotes, los ancianos y el sumo sacerdote Caifás estaban allí, con los rostros endurecidos por la luz temblorosa de las lámparas de aceite. El miedo se entremezclaba con una determinación fría y calculadora en sus ojos. Habían decidido que Jesús de Nazaret debía desaparecer para siempre. Aquel hombre que hablaba con autoridad divina, que sanaba leprosos con una sola palabra, que multiplicaba panes para miles y calmaba tormentas con solo levantar la mano, representaba una amenaza demasiado grande para su control religioso y político. Pero actuar abiertamente era imposible. Tenían que hacerlo con astucia, con engaño total. No durante la gran fiesta de la Pascua, porque el pueblo lo amaba con una pasión desbordante. Cualquier arresto público podría desatar un levantamiento que los destruyera a ellos mismos. Era un complot meticuloso, envuelto en un silencio estratégico que parecía impenetrable. Un plan que se tejía en las sombras, pero que aún no tenía la pieza clave. De pronto, la pesada puerta de madera crujió lentamente en la penumbra. Todos giraron la cabeza al unísono, conteniendo la respiración. Un hombre entró solo, con la capa cubriéndole medio rostro. Su silueta era conocida, pero en ese momento parecía salida de una pesadilla. Era Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos elegidos personalmente por Jesús. El mismo que había caminado con él por los caminos polvorientos de Galilea, que había presenciado milagros imposibles, que había manejado la bolsa común como tesorero. ¿Qué hacía allí? ¿Qué lo había llevado a cruzar esa puerta en plena noche? Se detuvo en el centro de la sala. Sus ojos brillaban con una tormenta interior, ambición, frustración y una codicia que llevaba tiempo carcomiéndolo por dentro. Sin rodeos, ofreció lo impensable, entregar a Jesús a cambio de dinero. Los líderes religiosos se miraron primero con incredulidad, luego con una sonrisa lenta y triunfante que se extendió por sus rostros como una sombra. El traidor había venido a ellos por su propia voluntad. No tuvieron que buscarlo, ni tenderle una trampa. La oportunidad perfecta acababa de entregarse en sus manos, como si el destino, o algo mucho más oscuro, lo hubiera orquestado. Le ofrecieron 30 piezas de plata, el precio exacto de un esclavo común. Una cantidad ridículamente baja, insultante incluso, para vender al Hijo de Dios. Judas no dudó. Tomó las monedas y las contó una a una sobre la mesa de madera. El sonido metálico y frío resonó en la sala como un eco siniestro que anunciaba lo inevitable. En ese momento preciso, algo se rompió para siempre dentro de Judas. Dejó de ser discípulo, se convirtió en cazador. Y la presa era el maestro que lo había llamado, alimentado y amado sin condiciones. Pero ¿qué había empujado a Judas a dar ese paso irreversible? La respuesta se escondía en un momento ocurrido poco antes, en la tranquila aldea de Betania. En la casa de Simón el leproso, una mujer se acercó a Jesús con un vaso de alabastro que guardaba perfume de nardo puro, de un valor extraordinario, equivalente al salario de todo un año de un trabajador común. Sin vacilar, rompió el vaso y derramó todo el perfume sobre la cabeza y los pies de Jesús. El aroma intenso, dulce y precioso invadió la habitación entera, un acto de adoración pura, extravagante y sin medida. Era un gesto de amor total, de entrega absoluta. Judas, que estaba presente, sintió una rabia contenida subir por su pecho. En su mente, calculó inmediatamente el valor perdido.
aquel perfume podría haberse vendido por una fortuna y repartido, o, mejor aún, guardado en parte para sus propios propósitos, porque Judas ya había caído en la tentación de robar de la bolsa común en más de una ocasión. Mientras veía el perfume derramarse inútilmente según su criterio, la semilla de la traición que llevaba tiempo germinando por avaricia, decepción y ambición oculta, creció con una fuerza incontrolable. El contraste fue brutal y doloroso. Una mujer entregaba todo por amor, mientras él solo pensaba en cuánto dinero podría haber ganado. Aquella noche, algo cambió en su interior. La decepción de ver que Jesús no era el Mesías guerrero que liberaría a Israel de Roma se mezcló con la codicia, y la puerta de su corazón se abrió de par en par. Los días siguientes, la Pascua se acercaba como una tormenta inevitable sobre la ciudad. Jesús reunió a sus discípulos y les anunció con una solemnidad profunda que el Hijo del Hombre sería entregado para ser crucificado. Las palabras cayeron como piedras pesadas. Los discípulos se miraron entre sí, confundidos y angustiados, sin comprender del todo la magnitud de lo que se avecinaba. Jesús los observó uno por uno, con una mirada que parecía penetrar hasta lo más profundo del alma. Sabía perfectamente que el traidor se encontraba entre ellos. Sabía que, en ese preciso instante, Judas caminaba solo por las calles oscuras de Jerusalén, con el bolsillo lleno de plata fría y el alma cada vez más vacía y atormentada, porque algo terrible y real había sucedido en el interior de Judas. Satanás entró en él. No fue una posesión violenta que lo obligara contra su voluntad. Judas había abierto la puerta con su propia mano. La codicia que lo dominaba, la frustración acumulada, la oportunidad repentina de obtener algo tangible. Ahora, obsesionado, buscaba el momento ideal para entregar a su maestro, un lugar apartado, una hora sin multitudes, lejos de los ojos del pueblo que tanto admiraba a Jesús. Cada noche, mientras los demás dormían, Judas rondaba las sombras, planeando, esperando, y el suspense crecía. ¿Cuándo llegaría el momento? ¿En qué rincón oscuro se cerraría la trampa? Los sacerdotes y los capitanes de la guardia del templo estaban eufóricos, pero también nerviosos. Tenían al traidor dentro de sus propias filas. Tenían el plan detallado al minuto. El silencio estratégico había funcionado a la perfección. Solo faltaba ejecutar el golpe final bajo la cobertura de la oscuridad. Pero, ¿y si algo salía mal? ¿Y si Jesús se daba cuenta antes de tiempo? Jesús lo sabía absolutamente todo. Sabía el precio exacto que habían pagado por su sangre. Sabía del beso falso que se acercaría en la penumbra como señal de identificación. Sabía que la traición de uno de sus más cercanos cumplía las antiguas profecías. Aún así, no huyó, no detuvo el complot, no expuso públicamente a Judas, porque esta traición no era solo el error trágico de un hombre débil, era parte del plan soberano y misterioso de Dios, el complot calculado de los líderes religiosos y la entrega voluntaria, amorosa y sacrificial del Hijo de Dios por la salvación de la humanidad entera. Judas salió del palacio con las 30 piezas de plata guardadas bajo su capa. Caminó solo bajo la noche más negra que recordaba. Cada paso resonaba con un peso creciente en su pecho. En su mente ya podía ver la escena con claridad aterradora. Se acercaría a Jesús como si nada hubiera pasado, lo saludaría con un beso, y los soldados armados caerían sobre él como lobos hambrientos. Pero mientras avanzaba, una pregunta lo atormentaba en silencio. ¿Qué sentiría cuando viera los ojos de Jesús mirándolo directamente en medio de la traición? ¿Qué pasa en el corazón de un hombre que traiciona al Maestro que lo llamó por nombre, que lo amó sin condiciones y que le dio todo? ¿Qué pensamientos lo atormentan mientras cuenta monedas frías en lugar de seguir al que multiplicaba los panes para multitudes? ¿Cuántas veces a lo largo de los siglos hombres y mujeres han abierto esa misma puerta por cosas mucho más pequeñas que 30 piezas de plata? Por comodidad, por éxito, por miedo o por ambición. La historia estaba llegando a su clímax más doloroso y desgarrador. El complot se había cerrado por completo. El silencio estratégico había triunfado en las sombras. Y el beso del traidor estaba solo a unas horas de distancia, en el huerto de Getsemaní, donde los olivos susurraban secretos bajo la luna. Esta no fue solo la traición de Judas Iscariote, fue la historia de cómo el amor más grande del universo fue entregado por 30 piezas de plata. Una traición envuelta en misterio, suspense y tragedia que cambió el curso de la historia para siempre y que sigue resonando 2000 años después. Y ahora, en este momento, te invito a hacer una oración conmigo.
Cierra tus ojos si puedes y repite en tu corazón: Señor Jesús, gracias porque conoces todas nuestras traiciones, incluso las más pequeñas y secretas. Perdónanos por las veces que te hemos vendido por comodidad, por dinero, por miedo o por ambición. Ayúdanos a no abrirle la puerta a la oscuridad como lo hizo Judas. Danos un corazón como el de aquella mujer de Betania, capaz de derramar todo por amor a ti. Y si hoy sentimos que hemos fallado, te pedimos que nos recibas con tu misericordia, como solo tú puedes hacerlo. Amén. Si esta historia te ha impactado, si te ha hecho reflexionar sobre tu propia vida y tu relación con Jesús, te pido de corazón que le des like al video, que te suscribas al canal y que actives la campanita para no perderte los próximos estudios bíblicos. Tu like y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir creando contenido como este para que más personas puedan escuchar estas verdades que cambian vidas. Comparte este video con alguien que necesite escuchar una palabra de esperanza y perdón, porque la traición de Judas nos recuerda que nadie está tan lejos que el amor de Jesús no pueda alcanzarlo. Gracias por acompañarme en esta narración. Que Dios te bendiga y que su gracia te guarde siempre. Nos vemos en el próximo video.